Hola a todos, me llamo Larisa. Nunca imaginé cómo cambiaría mi vida en los pasillos estériles de la oficina, ni cómo un simple intercambio profesional podría despertar emociones para las que ninguna formación profesional podría prepararme. Yo era solo una joven ejecutiva en una empresa de marketing de ritmo rápido, anónima, trabajadora y discretamente ambiciosa. Pero entonces él entró en mi vida. Hubert Graves, el director gerente, era todo lo que yo había aspirado a ser en mi carrera. Inteligente, decidido y carismático sin esfuerzo. Su presencia imponía. Podía cambiar el curso de una reunión con una sola palabra, y sus ideas siempre eran brillantes. Pero no fue su liderazgo lo que me llamó la atención, fueron sus ojos, la forma en que se detenían en mí durante las reuniones, no de forma profesional, sino con una calidez que me hacía preguntarme si sabía algo de mí que yo aún no entendía. Al principio me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Estaba casado, después de todo. Y no con cualquiera, su esposa, Larisa, era una abogada de alto nivel en un bufete prestigioso. Tenían 2 hijos pequeños y una vida que parecía perfecta. Entonces, ¿por qué alguien como él, con todo que perder, siquiera pensaría en mí, una simple asistente en su oficina? Todo empezó de forma inocente. Conversaciones informales después de las reuniones. Debates sobre una nueva estrategia de marketing, lluvias de ideas que podrían llevar a nuestra empresa al siguiente nivel, y luego alguna que otra sesión de trabajo nocturna, donde perdíamos la noción del tiempo entre montones de papeleo y pantallas de ordenador brillantes. Pero pronto, esas sesiones se alargaron, extendiéndose hasta la madrugada, y nuestras conversaciones, antes centradas únicamente en el trabajo, empezaron a desviarse hacia el terreno personal, revelando capas de nuestras vidas que no habíamos compartido antes. Me preguntaba por mi vida fuera de la oficina, indagando con suavidad pero con persistencia, sobre mis sueños y miedos, las aspiraciones que guardaba en mi corazón pero que rara vez expresaba. Y me descubría haciendo lo mismo, abriéndome a él de maneras que nunca había esperado, compartiendo historias y secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. Me enteré de sus frustraciones con su matrimonio, de las luchas que le mantenían despierto por la noche, de la tensión entre él y Larisa, de las discusiones que les dejaban a ambos con una sensación de vacío, de los silencios entre ellos que ninguna cantidad de dinero o éxito podía llenar, creando un vacío que parecía insuperable. Una tarde, con una fecha límite inminente, y ambos encerrados en la sala de conferencias, rodeados por el suave zumbido de la oficina, me miró, con una expresión inusualmente suave, casi vulnerable. Hubert, ¿alguna vez sientes que hay algo más en la vida que esto? Como si estuvieras atrapado en un lugar al que no perteneces, pero no sabes cómo salir. Hice una pausa, sin saber cómo responder, sintiendo el peso de sus palabras sobre mí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de algo que no podía comprender del todo, una mezcla de anhelo y desesperación. Larisa, constantemente. Me dirigió una mirada entonces, una que aceleró mi corazón, una mirada que era algo más que una expresión de simpatía, era una conexión, una comprensión compartida. Era una invitación a cruzar una línea que nunca debería cruzarse, una línea que, una vez cruzada, nunca podría deshacerse. Y yo, tontamente, la acepté, sin comprender del todo las consecuencias que vendrían. Esa noche, por primera vez, nos encontramos en el pasillo tenuemente iluminado, lejos de las miradas atentas del personal de la oficina. El silencio de la noche nos envolvía, haciendo que el momento pareciera aún más surrealista. Se apoyó contra la pared, su mano rozando la mía, el contacto persistente, eléctrico. Ninguno de los dos habló, el silencio lo decía todo. Era como si el aire a nuestro alrededor se espesara, cada respiración que tomábamos nos acercaba a algo prohibido, algo peligroso. La tensión era palpable, casi sofocante. Sin pensarlo, di un paso adelante, y él me recibió a medio camino. Nuestros movimientos eran lentos, deliberados, como si ambos tuviéramos miedo de romper el hechizo. Sus labios encontraron los míos, suaves al principio, pero con un hambre que hacía eco de la mía. El beso se profundizó, y sentí una oleada de emociones que no podía nombrar. Por un momento, todo lo demás, su matrimonio, nuestros trabajos, las consecuencias, desapareció. Éramos solo nosotros, perdidos en el momento, perdidos el uno en el otro. Solo existía él,
y la atracción magnética entre nosotros. Era como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Cuando finalmente nos separamos, el peso de lo que habíamos hecho me golpeó de repente. La realidad volvió de golpe, y con ella, una oleada de culpa y confusión. Sus ojos buscaron los míos, llenos de incertidumbre. Podía ver la misma confusión reflejada en su mirada. Hubert, no deberíamos haber hecho eso. Su voz era ronca, llena de arrepentimiento y anhelo. Su voz era ronca, aunque sus manos todavía me sujetaban cerca. Larisa. Lo sé. Mi voz temblaba, delatando el conflicto en mi interior. Pero incluso mientras decía las palabras, no podía obligarme a alejarme. La conexión entre nosotros era demasiado fuerte, demasiado innegable. El sentimiento era demasiado fuerte, demasiado absorbente. Era como si estuviéramos atrapados en un torbellino de emociones, incapaces de liberarnos. Ambos estábamos atrapados en algo que ninguno de los dos podía controlar. El momento fue fugaz, pero parecía que lo cambiaría todo. Los días siguientes fueron una sucesión de miradas incómodas y tensión no expresada. No podíamos fingir que no había ocurrido, pero ninguno de los dos sabía cómo reconocerlo. La distancia profesional que habíamos mantenido durante tanto tiempo ahora parecía imposible. Lo pillaba mirándome desde el otro lado de la oficina, su mirada intensa, su mandíbula apretada, como si estuviera luchando con la misma batalla interna. Y entonces llegó el día en que supe que las cosas habían cambiado para siempre. Estaba trabajando hasta tarde de nuevo, sola en la oficina, cuando él entró. El silencio de la noche solo se veía interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado y el crujido ocasional de los papeles. Sus pasos eran lentos, decididos, y mi corazón dio un vuelco al ver el conflicto en sus ojos. Era como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros, cada paso un testimonio de su agitación interior. Cerró la puerta tras de sí y caminó hacia mí, con una expresión ilegible. La habitación pareció encogerse. Las paredes se cerraban a medida que la tensión entre nosotros se hacía palpable. Hubert, no puedo dejar de pensar en ti. Su voz era apenas un susurro, pero resonó con fuerza en los confines de la habitación. Sé que esto está mal, Dios mío. Sé que está mal, pero no puedo librarme de este sentimiento. Sus palabras estaban cargadas de culpa. Cada sílaba una confesión de sus deseos prohibidos. Cada vez que te veo, yo solo quiero más. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando una respuesta, una señal, cualquier cosa que pudiera justificar sus sentimientos. Se me cortó la respiración. El aire se sentía denso, cargado de palabras y emociones no dichas. Era el momento que había estado temiendo y anhelando al mismo tiempo. Larisa. Hubert. Pero mis palabras flaquearon. Hubert. Estoy casado. Tengo hijos. Su admisión quedó suspendida en el aire, un crudo recordatorio de los límites que estábamos cruzando. No puedo simplemente alejarme de eso. Su voz se quebró, revelando la profundidad de su lucha interna. Bajé la mirada hacia mis manos, sintiendo el peso de sus palabras. La realidad de nuestra situación se estaba imponiendo, y era sofocante. Pero había una parte de mí, una parte egoísta, a la que no le importaba. Una parte que quería lanzar la precaución al viento y abrazar lo prohibido. Larisa. No quiero hacerte daño, pero no sé cómo alejarme de esto. Mi voz temblaba, delatando la tormenta de emociones que rugía en mi interior. Pero no sé cómo alejarme de esto. Las palabras parecían una súplica, un intento desesperado de encontrar una solución a una situación imposible. Cerró la distancia entre nosotros, su presencia abrumadora, su proximidad embriagadora. Sus manos se posaron sobre mis hombros. El contacto era a la vez reconfortante y electrizante, enviando escalofríos por mi espalda. Hubert. No tienes por qué. Su voz era suave, pero firme, como si intentara convencernos a ambos. Pero ambos sabemos que esto no puede seguir así. Sus palabras eran un crudo recordatorio de la realidad de la que intentábamos escapar. No puedo destruir a mi familia, y tú tampoco deberías tener que cargar con este peso. Sus palabras me hirieron profundamente, pero también fueron una liberación. Y tú tampoco deberías tener que cargar con este peso. Sus palabras me hirieron profundamente, pero también fueron una liberación. Era como si me hubieran quitado un peso de encima, aunque solo fuera un poco. Pero también fueron una liberación. No podíamos seguir jugando con fuego sin quemarnos.
No podíamos seguir jugando con fuego sin quemarnos. Las llamas de nuestro deseo prohibido se habían vuelto demasiado salvajes, demasiado incontrolables. Este era un juego que ninguno de los dos podía ganar. Había demasiado en juego, las consecuencias eran demasiado graves. Los días siguientes estuvieron llenos de tensos silencios. La oficina, antes un lugar de rutina y normalidad, se había convertido en un campo de minas de emociones. Nos evitábamos tanto como podíamos, pero no había forma de escapar de la verdad. Cada mirada, cada roce accidental era un doloroso recordatorio de lo que no podíamos tener. Pero no había forma de escapar de la verdad. Nuestro amor, si es que se le podía llamar así, estaba prohibido. Nuestro amor, si es que se le podía llamar así, estaba prohibido. Una chispa que había ardido demasiado brillante, demasiado imprudentemente, una chispa que había ardido demasiado brillante, demasiado imprudentemente, y ahora no quedaban más que cenizas. Los restos de lo que podría haber sido, dispersos y sin vida. Y ahora no quedaba más que cenizas. El final de nuestra historia, marcado por las cenizas de nuestro amor prohibido. Un amor que nunca estuvo destinado a ser. Una tarde me llamó a su oficina. Me quedé en la puerta, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento de que este sería nuestro final. Hubert. Voy a arreglar las cosas con Larissa. No quiero perder a mi familia, y tampoco quiero perderte a ti. Pero no puedo seguir viviendo así. Necesito hacer lo correcto. Asentí con la cabeza, con lágrimas a punto de derramarse. Larissa, lo entiendo. Aunque no estaba segura de que lo hiciera. Hubert. Siempre recordaré esto. Pero se acabó. Y así, sin más, el capítulo de nuestro amor prohibido terminó, en silencio, dolorosamente, pero con la comprensión de que algunas historias de amor nunca están destinadas a tener un final feliz. Salí de la oficina esa noche con el corazón roto, pero también con una comprensión más profunda de mí misma. A veces, el mayor amor es aquel del que tienes que alejarte, e incluso en medio de la pérdida, hay una extraña clase de libertad en saber cuándo dejar ir.